Todos vamos a ir por aquí dándole unos minuticos a las personas que van entrando. Mil gracias por la asistencia hoy. Eh, Como probablemente lo vieron pues en las invitaciones, en los links y demás, pues vamos a estar haciendo una actualización de información sobre Apex Infinity Fund. Parte de esto va a ser un poquito repetitivo, porque ya lo hemos mencionado pues en otros espacios, pero nos pareció pues que puede tener sentido refrescar información pues sobre novedades, ajustes, cambios. Algo muy puntual y muy específico tiene que ver pues como con la ampliación de los tiers o de los clases de acciones dentro del fondo. Vamos a estar hablando pues como mucho más específicamente sobre eso. Pero por ahora un par de minuticos acá mientras la gente termina de ingresar. eh, y bueno, para que le demos inicio aquí a la conversación. Listo, perfecto. Vamos entonces a darle inicio por aquí a nuestro webinar de hoy sobre Apex Infinity Fund. Mil gracias nuevamente a los que nos acompañan. Un placer tenerlos por acá otra vez. Eh, para los que no me conocen, soy Daniel Ángel, cofundador de Apex Development Group y pues Fund Manager de Apex Infinity Fund. Vamos a estar entonces conversando un poco sobre las características del fondo, cuál es nuestra estrategia con el mismo, la estructura como tal, y compartiendo algunas actualizaciones recientes que hemos hecho en el mismo que van un poco direccionadas hacia el tipo de acciones y los rangos de inversión dentro de cada uno de esos, y al igual que unos ajustes interesantes que hicimos en los retornos para el inversionista. Un poquito pues como de comentarios aquí antes de iniciar. En la parte de abajo de sus pantallas hay una opción que se llama Q&A para las preguntas. Sientan pues como la libertad de ir escribiendo sus preguntas en la medida que se les vaya ocurriendo o se vayan presentando. Yo las voy a estar pues como monitoreando, al igual pues como que el equipo acá, y en la medida pues que tengamos pues como espacio lo vamos respondiendo. Al final igual abrimos también otro espacio de Q&A por si se queda algún tema pues como pendiente por fuera o algo sin resolver, asegurarnos pues como de tener el espacio para lo propio. Y de igual forma, pues al final vamos a compartir nuestra información de contacto. Encantados pues como de separar espacios específicos para tener pues como conversaciones más detalladas y más puntuales para cada caso específico en los momentos pues como que sean convenientes para ustedes, sea conmigo, con alguien del equipo. Listo, sin más entonces iniciamos. Vamos a hablar entonces nuevamente sobre Apex Infinity Fund, e iniciando un poco sobre la gerencia de Apex o quienes estamos al frente de la compañía y del equipo. Como les había mencionado, por mi lado, cofundador de Apex, mi background pues viene como del mundo financiero. Estoy a cargo precisamente pues como de todo lo que tiene que ver con finanzas, tanto finanzas corporativas como mercado de capitales, relación con inversionistas y comunicaciones. Eh, y digamos que por otro lado está Dani González, mi socio, quien está pues a cargo de
el equipo de inversiones, adquisiciones, pues y como inversiones como tal, y de asset management también, quienes tienen un contacto directo con la compañía de property management con la cual trabajamos para, digamos que la administración del portafolio. Eh, de igual manera, y algo pues que nos enorgullece bastante, está nuestro equipo de trabajo, básicamente construido sobre tres pilares muy importantes: el equipo de finanzas, el equipo de inversiones que ya mencioné y el equipo de construcción. Este último se encarga básicamente del desarrollo de los proyectos, sea construcción nueva o renovación de los mismos, y todos los equipos pues, que acabamos de mencionar están distribuidos en dos latitudes. Básicamente, una parte del equipo está en Atlanta, físicamente cercano, lo más cercano que podemos a los activos, a los proyectos y a los desarrollos, y la otra parte del equipo está en Colombia, en Medellín puntualmente, digamos que cumpliendo con las diferentes funciones y roles que hemos encontrado, podemos ejecutar desde la distancia. Y obviamente pues hay, digamos que un tema de viajes pues hacia aquí y hacia allá para poder atender los diferentes temas que se vayan presentando tanto en el portafolio activo como en el portafolio pues que estamos en proceso de construcción. Mm, Pasando un poco hacia lo que hemos encontrado o hemos definido como nuestras diferentes ventajas competitivas, tenemos dos aspectos importantes. Por un lado, o llamémoslo más bien tres aspectos importantes. Por un lado, tenemos nuestra ubicación. Como ya lo mencioné, estamos ubicados en Atlanta, enfocados en el mercado de Metro Atlanta, que está compuesto pues eh, entre 13 y 15 condados que nos rodean, depende de la forma como lo queramos mirar. Digamos que una importante extensión de oportunidades pues aquí en el área metropolitana, muy enfocados en Georgia. La razón pues específica es porque nos gusta y consideramos que agrega valor estar cercanos del activo, conocer los mercados y los submercados en los que invertimos. Eh, y de igual manera, pues el estado como tal, encontramos que tiene unas grandes ventajas importantes como su ubicación, pues que puede sonar redundante, pero desde el punto de vista logístico y, digamos, posicionamiento dentro del país, es ganador. Es un estado que tiene múltiples industrias, no solamente temas de manufactura, como lo solía hacer, pues como antes, hace un par de décadas, sino que ha logrado un desarrollo, pues como en otras industrias, para no ser, pues como muy dependientes de solo algunas. Como dentro de ellas está, pues digamos que compañías en el mundo retail, el mundo logístico, el mundo financiero, servicios en general. Y ahorita, pues más recientemente, el mundo de la industria del cine, muy posicionada pues en el estado de Georgia. Vemos, obviamente, pues digamos que el crecimiento poblacional, de negocios, de empleo. Nada más en 2023 vimos un crecimiento poblacional de alrededor de 115.000 personas en el estado, esto dentro del área metropolitana de Atlanta, llegando cercano a los 65.000 habitantes, algo que nos ayuda pues como a generar esos fundamentales importantes en los cuales nos basamos, o siendo uno de ellos en los que nos basamos pues como para toma de decisiones de inversión en el mundo residencial, que es en el que nos enfocamos. El segundo aspecto sería pues nuestro equipo, como ya mencioné, pues el equipo de inversión, adquisiciones y asset management. Tenemos presencia local, conocimiento del mercado, eh, generación, pues como capacidad de generar oportunidades, pues como fuera del mercado, y digamos que con ventajas pues como competitivas y digamos que la gestión integral pues como de los activos, ya que tenemos dentro de nuestro equipo in-house la capacidad pues como de gestionar todo el tema de asset management y property management. El tema de finanzas, pues es un equipo bastante robusto, donde no solamente nos encargamos de hacer la operación del día a día, pues, o hacer pues lo que se llama como corporate finance y planeación financiera, sino también toda la estructuración y underwriting de los proyectos, asegurándonos de tener pues como la toma de decisiones en nuestras manos y tener la capacidad pues como de esta función.
En cuanto al equipo de gestión de proyectos, igual tratamos de estar verticalmente integrados lo que más podemos. Entonces esto nos lleva a tener pues como gerencia de proyectos, estructuración de los mismos, todo el tema de logística de materiales, coordinación de subcontratistas y demás, y la ejecución de la obra como tal. Y el tercer componente, que ya lo había mencionado, pero solo para resaltar, es la capacidad de tener un equipo robusto en Colombia. Nos permite tener pues, un recurso humano adicional a lo que típicamente tendría una compañía como nosotros aquí en Estados Unidos, mayor capacidad operativa y un mayor talento, digamos que, pues, que nos permite operar con mucha más eficiencia. Digamos que capacidades bilingües, la posibilidad de llegar directamente, digamos que a contratistas, digamos que a proveedores latinos localmente, que nos ayuda pues como a mantener, digamos que una buena eficiencia en la operación como tal. Listo, avanzando un poco sobre el objetivo principal del fondo y apalancándolo un poquito pues como en el track record de Apex. Creo que es importante resaltar nuevamente pues el objetivo de, de nosotros como compañía y del fondo es posicionar a los inversionistas y proporcionarles, digamos que una alternativa segura que ofrece rendimientos fijos y constantes. Entonces, a diferencia de como lo hemos hecho históricamente, donde desarrollamos un proyecto específico con una TIR o un retorno proyectado y digamos que esté uno sujeto a una proyección de tiempo normalmente de 5 años, 7 años, aquí lo que estamos buscando es resolver varios temas que con el tiempo hemos encontrado son importantes para nuestros inversionistas. Número uno, poder tener más flexibilidad en cuanto a los tiempos de inversión. Entonces aquí tenemos un tiempo mínimo de permanencia de 18 meses y no necesariamente la tenencia total del activo. Número dos, no estamos buscando una TIR o una, digamos que, resultante de proyecto estimada, sino que estamos ofreciendo una rentabilidad fija, ¿cierto? Y la otra, digamos que característica que tiene el fondo que consideramos es un componente bien clave para, digamos que, terminar de redondear la ecuación riesgo-retorno es precisamente la capacidad de diversificar en diferentes alternativas de inversión. Todo dentro del mundo de propiedad raíz y dentro del mundo residencial, que es en lo que nos enfocamos, pero no necesariamente estar dependiendo de un solo proyecto, sino de varios, y ya vamos a entrar en ese detalle. Por aquí voy a hacer una pausa un segundo para atender una pregunta que se presenta, que dice, ¿qué tipo de debida diligencia realiza el equipo antes de seleccionar o estructurar un proyecto? Súper importante. Voy a pasar rápidamente por el track record nuestro y enseguida toco nuevamente esta pregunta y me aseguro de responder. Entonces, rápidamente sobre nuestro track record. Tenemos, digamos que, dos componentes importantes que sumados nos llevan pues como a toda la experiencia que hemos tenido desde, digamos que arrancamos pues como con Apex, que fue, digamos que mediados de 2017. Entonces, por un lado tenemos el portafolio actual, que es con el que contamos en este momento, que está estimado o valorado alrededor de 60 millones de dólares. Eso está repartido más o menos 70% en propiedades multifamily o multifamiliares, pues propiedades únicas de apartamentos para renta, y más o menos el 30% en propiedades de single family o unifamiliares. Estas siendo proyectos de construcción nueva para venta o para renta, ¿cierto? Esto está, digamos que compuesto más o menos por 343 unidades en total. Unidades, llamamos pues sea una casa, sea apartamento, eso es una unidad para nosotros y equivale más o menos a 15 millones de dólares de capital invertido. Eh, por el otro lado está, digamos que el portafolio que ya hemos vendido, o como se conoce pues en su término pues en inglés es fully cycled, pues o ya que ha pasado por nuestro portafolio, equivale más o menos a 20 millones de dólares, de los cuales tenemos, estaba distribuido más o menos 85% de este portafolio en propiedades unifamiliares en renta y
más o menos un 15% en multifamiliares, obviamente también en renta, más o menos equivale a 171 unidades que han pasado, digamos que por nuestro proceso, ¿cierto? En total eso nos lleva más o menos a un track record de 80 millones de dólares, más o menos 25 millones de dólares de capital invertido, equivale más o menos a unas 500 unidades que han pasado o hacen parte de nuestro portafolio en este momento. Pasando un poquito a la estrategia de inversión, esta siguiente diapositiva, y aquí voy a tocar pues el tema de la pregunta que nos decían por acá. Entonces tenemos básicamente cuatro verticales en las que invertimos. Se podría decir pues como tres, simplemente una de ellas se subdivide en dos, de la siguiente manera. Mm, Vamos a hablar y relacionarlo, no solamente como cuáles son las cuatro verticales en las que invertimos en Apex Infinity Fund, sino darles ejemplos reales en los que ya hemos invertido y que hemos tenido pues como que experiencias exitosas. Entonces, por un lado, tenemos la construcción para venta y un buen ejemplo pues de esta es Newco Coming, que lo vemos por acá, un proyecto de un lote de mayor extensión que subdividimos en tres lotes más pequeños para construir casas en venta. Tuvimos pues un retorno interesante allí. El tema de BTR, pues o construcción para renta, tuvimos ahí un buen ejercicio con Rental 2, que era el nombre pues de nuestro proyecto. Teníamos ahí pues como un portafolio de 45 unidades. La tenencia fue alrededor de 3 años. Una TIR pues interesante, se lo vendimos en 2023. Por otro lado, un ejemplo de los proyectos de multifamily, que son proyectos en los que compramos activos existentes para hacer remodelaciones y reposicionamiento de los mismos. Polaris at Coming fue un buen ejemplo de este, comprado en 2020 y lo vendimos en 2023 con un retorno aproximado al 29%, también un ejercicio pues bien interesante. Y en términos de deuda privada, digamos que no tenemos un ejemplo específico, pero hemos tenido pues un poco de experiencia allí. Es una de las unidades de negocio verticales que estamos apuntándole pues como a crecer con el tiempo, empezando probablemente el año entrante, pero esto básicamente equivale a hacer préstamos a otros inversionistas que estén o construyendo casas nuevas o desarrollando renovaciones para venta, pues o como el famoso flipping, ¿cierto? Ahí digamos que el fondo serviría como prestamista para esos inversionistas y tendríamos una posición más como de lender en esos casos. Ese es un tema que no hemos aún desarrollado mucho, pero está dentro del scope of work, pues como del fondo hacia adelante. Ahora, con respecto a la pregunta, ¿qué tipo de debida diligencia hacemos pues como para seleccionar o estructurar un proyecto? Entonces, ahí para cada una de estas verticales que mencioné, sea para construcción de una casa para venta, una construcción de una casa para renta o multifamiliar, tenemos, digamos que unas expectativas de retorno y unas expectativas, digamos que de tipo de propiedad, tipo de, digamos que especificaciones y demás, y basado en eso, hacemos todo un proceso de análisis desde diferentes ángulos. Si es, por decir algo, un proyecto de construcción nueva para venta, entonces miramos comparables del mercado, qué tipo de precios debemos estar, a qué tipo de precios debemos estar apuntándole y revisamos, digamos que tipo de producto, tamaño de casa, número de habitaciones, número de baños y demás, y salimos a buscar lotes o digamos que propiedades que puedan ajustarse a esta, digamos que tesis de inversión y basado en eso desarrollamos con nuestro modelo financiero que manejamos in-house un underwriting para determinar si el retorno que nos esté ofreciendo ese caso puntual cumple con las características mínimas esperadas pues como que del proyecto. Y asimismo para cualquiera de las verticales, considerando pues digamos que unas tolerancias de riesgo que ya tenemos preestablecidas y predefinidas y digamos que vamos evolucionando desde allí. Muy importante, partimos digamos que de búsqueda de este tipo de oportunidades en submercados que ya tenemos preseleccionados, basado en, digamos que diferentes métricas que tenemos identificadas como crecimiento poblacional, digamos que capacidad de empleo, demográficos, household income, pues o digamos que los ingresos que tengan pues digamos que las familias en estos submercados y barrios y basado en eso tenemos un mapeo inicial
que es el que nos permite determinar cuáles son esas zonas donde nos interesa hacer inversiones de acuerdo a la vertical de la que estemos hablando. En cuanto al plan de negocio, digamos que aquí voy a mencionar unos aspectos que consideramos son clave para lo que tiene que ver con digamos que la estructuración de Apex Infinity Fund. Por un lado, digamos que asegurarnos que haya una generación de flujo de caja, ¿cierto? Que haya ingresos estables para el fondo y obviamente pues para el inversionista, al igual que una valorización, ¿cierto? Que tengamos como resultante una cobertura positiva y satisfactoria de, digamos que el impacto inflacionario de cualquier inversión, ¿sí? Que busquemos una diversificación y la diversificación básicamente viene pues de los diferentes verticales en los que invertimos y una gestión profesional que viene de la estructura, la experiencia que hemos tenido y el equipo de trabajo con el que trabajamos en el día a día. Eh, Ahora, ¿cómo se ve eso específicamente en cada una de las unidades de negocio o verticales en las que invertimos? Entonces, por un lado, para el tema de construcción en venta, eh, temas muy importantes. Tomamos decisiones basadas en data, en datos reales que tenemos a la mano, eh, muy apalancado pues como por el equipo especializado que se dedica a este tema y digamos que herramientas que tenemos a nuestra disposición para determinar precisamente dónde están esos indicadores a los que hacía referencia hace un momento. Eh, y también el equipo interno que tenemos como para poder agilizar el proceso como tal, el proceso de inversión de una manera eficaz en términos pues como de construcción. En temas de multifamilies o los proyectos multifamiliares. Entonces, tenemos un equipo de adquisiciones especializado y específico para identificar nuevas oportunidades con unas relaciones pues, que ya tenemos bien desarrolladas con los diferentes brokers o las diferentes personas que nos pueden traer este tipo de oportunidades a la mesa y combinado con las estructuras pues como ya estratégicas de financiación y de capitalización que hemos visto en otros proyectos en el pasado y que traemos pues obviamente a la mesa en cada una de estas oportunidades que se van presentando. En el caso de construcción para la renta, entonces tenemos pues además de lo anteriormente mencionado, un equipo de gestión de proyectos de alto rendimiento acá localmente, con la capacidad no solamente de gestionar la construcción, sino de ahí para adelante hacer una buena operación del mismo y un enfoque pues como muy analítico y coherente para la gestión del portafolio, asegurándonos de mantener, digamos que la visual desde dos puntos de vista. Por un lado, que el activo se esté gestionando acorde a lo planeado y digamos que también censando el mercado por si hay, digamos que eventuales posibilidades de venta o de salida pues como satisfactoria del portafolio en un momento dado. Puede ir por aquí una preguntita que nos presentan. Dice Dani, felicitaciones a ti y al equipo por el fondo. Esperamos entrar pronto. Quisiéramos saber cómo proyectan retornos consistentes cuando manejan clases de activos con perfiles de riesgo y ciclos tan distintos entre sí. Ahorita probablemente aquí está pues anónimo, pero probablemente es alguien que ya haya visto pues como la presentación antes. Ahorita que lleguemos allá lo discutimos. Una pregunta pues como bien importante y digamos que hay un par de estrategias interesantes que aplicamos pues como internamente para asegurarnos pues como de poder cumplir con digamos que lo prometido o con esos retornos que tenemos como definidos para cada una de las clases. Justo llegamos aquí pues como eh, a esta parte de la presentación donde pues otro tema importante, lo que buscamos en el fondo y que ya lo hemos mencionado pues un poco ahorita es ofrecer flexibilidad para los diferentes objetivos de inversión y los diferentes perfiles de riesgo, porque pues obviamente cada quien determina un poco, ahorita lo van a ver con el tipo de distribución que elijan, digamos que qué tipo de riesgo quiere manejar, pero en últimas tratando de llevar a la mesa una alternativa de inversión muy segura, diversificada, ¿cierto? Entonces,
Voy a estar mirando un poquito aquí la pantalla que tengo aquí, pues como de ayuda, que es básicamente la que ustedes están viendo, donde tenemos, y esto es uno de los cambios que hicimos pues como más recientemente para quienes de pronto no lo habían visto, no lo van a notar, quienes ya habían visto la presentación antes, van a ver que hay unas clases nuevas y un poquito de diferencia aquí en los retornos. Entonces, básicamente para quien invierta eh, de $1 millón para arriba, vamos a tener tenemos un retorno fijo del 10%, y empezamos a abrir los rangos entre 700.000 y 1 millón, ya es un 9%, entre 400.000 y 700.000 es el 8,5%, entre 100.000 y 400.000 es el 8%, y mantenemos, digamos que este entry level, para los que llevan un poco más tiempo con nosotros, pues recordarán que la inversión mínima históricamente y normalmente ha sido pues de mínimo 100.000, digamos que clase E, que nos permite entrar al fondo desde $25.000, permanece con el retorno del 7%. A lo que hacía referencia ahorita con respecto a las opciones de distribución es básicamente mantenemos las dos opciones que ya habíamos planteado y de las que ya habíamos hablado en la anterior presentación, en anteriores conversaciones. Entonces tenemos lo que llamamos como Total Growth, que es básicamente el modelo pues, de máximo crecimiento, y es para quienes no necesitan o no quieren una distribución constante, pero quieren capitalizar su retorno consistentemente. Esta es una de las opciones y hace pues como efecto de interés compuesto constantemente. Y está la opción de Growth and Income, que es un modelo de crecimiento y flujo de caja donde la mitad eh, del retorno se va a capitalizar y hacer pues como efecto de interés compuesto, y la otra mitad se distribuye en caja semestralmente. Entonces, en ambos casos tenemos efecto compounding semestral. La diferencia es que en una de las opciones hay distribución en caja pues, o dividendo, como en algunas ocasiones se puede hacer referencia, y en el otro no. Un poquito para entrar pues como a que a veces nos hacen la pregunta, como que bueno, ¿y esto cómo se compara con otras opciones de inversión y cómo es el tema allí? Pues tratamos de tomar pues como referencia lo que estamos viendo en el mercado promedio del mundo de retorno fijo pues o como de rendimiento fijo, mm, para compararnos, digamos que el retorno o el rendimiento anual compuesto, asumiendo pues una tenencia de 5 años, cuando miramos, digamos que unas acciones preferenciales puede estar alrededor del 6,5%, y digamos que si vamos hasta bonos del tesoro, pues incluso a 10 años al 3,5% más o menos, encontramos que tenemos un gap interesante entre lo que el mercado digamos que de la renta fija ofrece versus lo que estamos viendo en Apex Infinity Fund. Ahora, con respecto a la pregunta de cómo hacemos para poder, digamos que, mm, o qué estrategias implementamos para poder eh, llegar a este tipo de retornos y cumplir con lo que tenemos establecido. Eh, entonces, básicamente, hay dos temas que me gusta resaltar. Uno, pues tenemos una política de apalancamiento conservadora para asegurarnos que los activos que están rentando en el portafolio tengan la capacidad de generar caja suficiente para poder atender requerimientos, digamos que de distribuciones. Y por otro lado, como bien se pueden haber dado cuenta, tenemos dos de las cuatro verticales que son generalmente proyectos de más corto plazo, la construcción de casas para venta y el tema de préstamos de corto plazo para otros inversionistas, son activos que eh, se liquidan de una manera mucho más rápida. Digamos que estamos hablando de 12 meses, 18 meses más o menos, y que generan por el lado de los préstamos liquidez, y por el lado, digamos que de la construcción para venta, digamos que eventos de capital suficientes donde podemos tener, digamos que maniobra y liquidez suficiente para poder entender no solamente temas de distribuciones, sino potenciales, digamos que retiros que pueda haber de inversionistas que digamos que ya hayan cumplido su ciclo o que tengan requerimientos de capital como tal. Avanzando un poco hacia el comparativo de inversiones, esto es digamos que una diapositiva que quisimos agregar no solamente para compararnos con otras alternativas del mundo de, digamos que de renta fija, sino también con otras alternativas que normalmente le pueden estar mostrando a
digamos que a personas como ustedes, donde, oiga, pero es que me presentaron un proyecto que consta de la construcción de un edificio en, no sé, Miami, dura 36 meses y el retorno es del X%, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí nos referimos como a fondos inmobiliarios tradicionales, donde normalmente no tienen unos retornos fijos y que, si bien son perfectas oportunidades, pues pueden ser perfectamente consideradas como unas oportunidades interesantes de inversión, simplemente tienen unas diferencias en cuanto a los riesgos, retornos y tiempos mínimos de permanencia. Entonces, de pronto, un poco acá para no detenernos demasiado, hicimos un comparativo como para entender las diferentes características que consideramos son importantes a revisar y con las diferentes alternativas de inversión similares a estas, no necesariamente del mundo de renta fija, pero que pueden estar en algún momento dado sobre la mesa en proceso de análisis del lado de ustedes. Eh, Obviamente, como lo dije al principio, abierto pues a tener conversaciones mucho más específicas y detalladas sobre estos temas para poder asegurarnos de aclarar cualquier inquietud pues, o duda que pueda presentarse. Avanzando acá sobre lo que consideramos que son los determinantes de inversión. Eh, y aquí me gusta pues hacer un poquito de énfasis en lo que consideramos son como elementos clave del fondo, ¿cierto? De Apex Infinity Fund, donde tenemos el tema de los montos mínimos accesibles, por lo general, por lo que hemos visto digamos que estructuras similares a nosotros, sea temas de deuda o de equity. Mm, Normalmente el ticket mínimo está alrededor de 50 o $100,000. Aquí digamos que tenemos algo menor, precisamente para poder dar la oportunidad a quienes de pronto no tengan la liquidez en el momento, quieran ensayar, quieran conocernos, etcétera. Un poco sobre la flexibilidad, y aquí es un tema súper importante para nosotros, ha sido pues como que clave en la estructuración del proyecto, donde la permanencia mínima es de 18 meses. No es necesario esperar un momento de capital o una venta de un activo como normalmente es en otro tipo de estructuras. Aquí digamos que quisimos darle como un buen peso al tema de la flexibilidad y la consistencia en los retornos, donde no es cuando haya liquidez, cuando podamos, cuando haya flujo de caja, sino está determinado 31 de agosto, 28 de febrero, se hace distribución para quien haya elegido la opción de distribución en caja o se hace la capitalización para tener el efecto pues, de interés compuesto para quien quiera, pues digamos que ese total growth. Aquí es súper importante también hacer énfasis y referencia a estamos en el proceso de implementación de una nueva plataforma para poderle dar acceso a ustedes como inversionistas a su cuenta, básicamente, donde van a poder ver no solamente, digamos que acceder para tener pues información sobre los avances del fondo, y digamos que todo el tema pues de reporting que organiza nuestro equipo de relación con inversionistas, sino también poder mirar en qué va el saldo, cuándo vienen distribuciones, cualquier inquietud pues que tengan y digamos que comunicarse directamente con el equipo. Eh, Otro componente pues que nos parece fundamental acá es el poder del interés compuesto. Ya lo había mencionado, pues solamente para resaltar. Obviamente, inversiones a más largo plazo tienen mayor beneficio y mayor rendimiento, pues como anual, pues el ARR, pues que conocemos. Mm, Aquí digamos que lo que quisimos plantear es simplemente, pues porque hemos tenido pues varias veces preguntas como que bueno, ¿y qué pasa si yo me quedo 3 años, 5 años, 10 años? No quiere decir pues que tengan que ser solamente estas permanencias. Hicimos algunos ejemplos como para tener más o menos claridad de cómo se vería esa foto para cada uno de ellos y lo proyectamos con ambas opciones de distribución, sea la de Growth and Income o la de Total Growth. En esta es en la que hay dividendo, en esta es la que no tiene dividendo y se acumula hasta el final. Y básicamente va al punto donde podemos ver que tenemos posibilidad de llegar a dobles dígitos de una manera muy segura y muy tranquila en un esquema claro y sencillo de entender. Obviamente, nuevamente, cualquier inquietud por este lado, por acá, perfectamente, pues como atentos y prestos para resolver. Por aquí otra pregunta. Me dicen, soy residente de Estados Unidos. ¿Este fondo es elegible para inversiones a través de cuentas IRA o self-directed IRAs?
Claro que sí, de hecho ya lo hemos hecho, lo hacemos pues como constantemente. Si la persona ya tiene su custodia, ya tiene la cuenta abierta y ya funciona con su Self-Directed IRA, perfectamente podemos, digamos que, tomar la conversación con quien nos digan. Si no tienen el custodia, necesitan información, si de pronto no tienen ese concepto tan claro, también podemos, digamos que, conectarlos con algunos custodians con quienes hemos trabajado o darles pues mayor información para acompañarlos en el proceso, pero es perfectamente viable. Y digamos que ya aquí llegando un poco como al final de la presentación, simplemente para hacer un breve resumen del tema. Pues por un lado, para resaltar y recalcar sobre el objetivo específico de Apex Infinity Fund, tenemos un fondo pues que brinda rentabilidades fijas, un portafolio inmobiliario diversificado que combina pues diferentes tipos de activos, como ya lo mencionamos, en las diferentes verticales que ya especificamos, y permite pues como minimizar el riesgo precisamente por lo que ya comentamos hace un rato. Mm, Estamos estructurados bajo la regulación y la regla 506C del SEC. Simplemente esto es un tema técnico, pero pues como para dar entendimiento, pues que es algo que está estructurado correctamente, pues y bajo, digamos que la completa normativa del SEC. Eh, Está dirigido pues a inversionistas acreditados, que eso pues también lo podemos conversar en espacios pues como aparte del de hoy. Es un fondo que está abierto a perpetuidad, que no tiene tiempo límite, digamos que ni de levantamiento de capital, ni de operación y demás. Lo que buscamos con esto es poderle dar continuidad y consistencia precisamente pues como a la operación. Monto mínimo de invertir de $25.000, $5.000 en adelante, pues si la persona quiere seguir incrementando su saldo con perfecta, pues digamos que flexibilidad y apertura. No tenemos fees de administración ni de manejo. La permanencia mínima, como lo había mencionado, 18 meses, y tenemos, digamos que distribuciones y la capacidad, digamos que de generación o de capitalización o de interés compuesto semestrales. Y digamos que listo, para efecto de impuestos, pues que a veces nos preguntan, oye, y si soy residente en Estados Unidos y qué tipo, digamos que de documentación me entregan para efectos de mi declaración de renta y demás, entregamos el 1099 INT. En efecto, pues digamos que como inversionistas terminan estando en la posición de acreedores, y eso es lo que nos permite dar la flexibilidad precisamente de entradas y salidas con mucha más facilidad. Mm, por acá voy a leer un par de preguntitas antes de cerrar, y si tienen más, por favor, siéntanse con la libertad de irlas haciendo. Plan y felicitaciones por el fondo. Tenemos una pregunta. ¿Cómo aseguran la liquidez para los redemptions en esta estructura Evergreen? Listo, entonces aquí pues como para traducir un poco, digamos que la estructura Evergreen pues precisamente se refiere a ese tema de perpetuidad, y cómo hacemos como para asegurar la liquidez es precisamente, tenemos pues como dos mecanismos. Por un lado, hay una notificación de 6 meses que nos permite, digamos que, ajustar cualquier tipo de requerimiento, y ahí pues básicamente lo que utilizamos es, como les había mencionado, tenemos inversiones de más corto plazo que nos permiten tener pues como un poquito más de flexibilidad. Eh, si por alguna razón fuera un redemption más grande y demás, pues digamos que como tenemos una política de apalancamiento conservadora, podemos, digamos que, buscar pues como refinanciaciones o retanqueos de deuda en activos existentes para buscar pues como ese tipo de facilidad, pero digamos que el tema de las notificaciones nos dan tiempo suficiente para poder atender los requerimientos. Adicional, pues digamos que a la política de mantener pues como una caja sólida para ese tipo de notificaciones. Eh, por aquí otra pregunta. Dani, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Invertí el mes pasado en Infinity con la opción de Total Growth. ¿Cuándo espero recibir mi primer reporte? Muchos éxitos con todo. Ah, excelente, qué bien. Está anónimo, no sé quién fue, pero buenísimo que ya hagas parte de la comunidad. Entonces ahí tenemos los reportes son trimestrales. Entonces al cierre de este trimestre, creo que en este momento estamos en junio, pues por si de pronto ven el tema más adelante, sería pues en el cierre del próximo trimestre, y en agosto 31 sería la primera distribución para quien tuviera, digamos que, la opción de dividendo. En este caso pues era Total Growth, entonces simplemente va a ir viendo la capitalización digamos que su estado de cuenta, que por ahora
es vía correo electrónico. Ya en un par de meses probablemente estemos up and running con la plataforma pues, que estamos implementando. Entonces, buenísimo que se puedan enrolar allí. Otra pregunta dice, buenas noches, ¿cómo contribuye la diversificación del portafolio a mitigar riesgos en escenarios de contracción económica? Una SAS colombiana puede entrar a invertir en el fondo. Dos preguntas súper importantes, muy buenas, y digamos que en orden allí. Mm, en cuanto a la diversificación, claro, cualquier momento, digamos que de contracción y demás, precisamente con esos activos consolidados, estabilizados y sólidos de bajo apalancamiento, nos permite mantener un tema de liquidez importante. En caso tal, digamos que, por ejemplo, el inventario de casas en venta digamos que se alargue un poquito, pues, como los periodos de venta, digamos que eso nos permite tener ese tipo de flexibilidad. Y obviamente, pues digamos que eso le aporta, pues digamos que al factor de diversificación y obviamente, pues digamos que a mitigación de riesgos como tal. Y en cuanto a la SAS colombiana, no, pero digamos que esa SAS colombiana es la estructura que normalmente manejamos cuando se trata pues de o una empresa colombiana que quiere invertir o una persona natural. Lo que normalmente sucede es hay una estructuración de un vehículo local en Estados Unidos, sea una LLC o una Corp, y en eso pues digamos que no tenemos un equipo jurídico como tal que se encargue de hacerlo, pero sí tenemos, digamos que unos buenos aliados a quienes podemos referirles para poder, digamos que proceder con el tema de la estructuración, si fuera pues el caso y si lo necesitaran. Eh, Listo, no veo más preguntas por este lado, creo que con eso pues ya vamos llegando al fin de nuestra presentación del día de hoy. Espero pues que hayamos podido resolver pues si no todas, la mayoría de sus preguntas y nuevamente prestos a resolver cualquier otra inquietud. Por acá digamos que mientras tanto y como tema pues adicional les dejo y pues a quienes se registraron les vamos a compartir obviamente el link y no solo el link sino esta misma presentación para que la puedan repasar si tienen cualquier pregunta puede ser a nuestros correos, el mío directamente o el de Manu Rebolledo, que lidera nuestro equipo de relación con inversionistas. Pueden visitar también la página web del fondo específicamente o ahí también los pueden redirigir a la página de Apex Development Group en caso tal que quieran la historia. También nos pueden seguir en LinkedIn, por ahí estamos pues constantemente proyectando y publicando buena información pues como de actualización, no solamente del portafolio y demás, sino en general pues como del mercado y nuestra experiencia y lo que consideramos y lo que estamos viendo hacia adelante. Así que no siendo más, nuevamente muchísimas gracias a los que nos acompañaron el día de hoy. Un placer pues como estar aquí con ustedes y bueno, presto a cualquier inquietud, sugerencia o comentario que tengan. Un abrazo, que estén muy bien.